descubrí que mi novio iba a mi casa solo para coincidir con mi vecina, así que cuando se cruzaron en una fiesta y pensaron que yo no sabía nada, les mostré que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Yo no soy de las que se obsesionan fácilmente con una corazonada. De hecho, me considero una persona bastante racional para muchas cosas, aunque también tengo ese instinto que se despierta cuando algo, por más mínimo que sea, deja de encajar. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar con mi entonces novio, Daniel. Llevábamos 1 año y medio saliendo y aunque no era perfecto, porque, sinceramente, ¿quién lo es?, tenía esa mezcla de carisma y ternura que al principio me pareció encantadora. No me llenaba de regalos ni me hacía promesas de cuentos de hadas, pero era atento, tenía buen sentido del humor, y parecía disfrutar genuinamente de pasar tiempo conmigo. O al menos eso creía yo, hasta que ciertas actitudes comenzaron a volverse demasiado constantes como para seguir creyendo que eran simples casualidades. Todo comenzó de la forma más tonta, con comentarios sueltos. Frases como tu vecina es muy simpática o se ve que ella sí le mete al ejercicio, no, que soltaba mientras mirábamos por la ventana del apartamento o justo cuando bajábamos las escaleras. Al principio no le presté mayor atención. Después de todo, no hay nada de malo en reconocer que alguien más es atractivo o en hacer una observación al pasar, pero lo que me empezó a incomodar fue el patrón. Siempre que Daniel venía a casa, parecía tener una sincronía casi mágica con los horarios de Tatiana, mi vecina del segundo piso. Si él llegaba a las 5, ella salía por el garaje 5 minutos después. Si pasaba por la mañana a sorprenderme con desayuno, justo coincidía con que ella estaba en el porche regando las plantas o sacando a pasear a su perro. Y aunque uno podría pensar que simplemente se cruzaban porque ambos vivían cerca, lo cierto es que él siempre tenía un comentario listo, una sonrisa algo exagerada. Y una mirada de esas que uno no lanza si realmente está comprometido. En su momento, traté de ignorarlo. Me repetía a mí misma que era una inseguridad mía, que no debía ser paranoica ni armar problemas por suposiciones. Pero el problema no era solo lo que él hacía o decía, sino la manera en la que reaccionaba cuando yo insinuaba algo, por muy suavemente que lo planteara. Una vez, mientras doblábamos la ropa juntos en mi sala, le dije medio en broma, vas a terminar saludando más a mi vecina que a mí. Daniel se rió, pero fue una risa seca, sin ganas, y solo respondió con un ay, no empieces. Esa frase, tan seca, tan condescendiente, se me quedó grabada. No por lo que dijo, sino por el tono. Porque si de verdad no había nada, ¿por qué molestarse así? ¿Por qué responder con ese fastidio en vez de simplemente tranquilizarme o cambiar de tema con naturalidad? La verdad es que yo conocía a Tatiana desde hacía varios años, aunque nunca fuimos amigas. Ella era de ese tipo de personas que sabían perfectamente que eran atractivas y lo usaban con absoluta comodidad. Siempre vestida como si estuviera a punto de salir a una sesión de fotos, incluso para sacar la basura. Con su sonrisa de catálogo y esa voz perfectamente medida que sonaba como si todo lo que dijera estuviera editado en postproducción. Nunca tuve problemas directos con ella, pero sí notaba cómo manipulaba a la gente con una facilidad asombrosa, sobre todo a los hombres. No era directa ni vulgar. Era ese tipo de persona que te acaricia el ego mientras te saca la dignidad sin que te des cuenta. Y cuando empecé a notar que Daniel no solo se dejaba acariciar el ego, sino que iba corriendo a ofrecerlo, comencé a mirar las cosas con otros ojos. No voy a decir que desde el primer momento me lancé a investigar o que empecé a planear algo. Lo que sentí fue más como una incomodidad permanente, una incomodidad que fue creciendo como una gota que no deja de caer en el mismo punto de la piel hasta que arde. Me di cuenta de que las veces que yo no podía recibirlo, él insistía más de la cuenta, no para verme, sino, como confirmé más adelante, para asegurarse de tener una excusa para merodear por mi edificio. También empecé a notar que cuando ella no estaba, cuando estaba de viaje, cuando salía con su hermana, o cuando tenía horarios cambiados por alguna razón, él aparecía en mi casa con una actitud mucho más plana, más fría. Menos entusiasta. Como si, de pronto, la motivación de verme no fuera tan urgente. Lo más jodido no fue darme cuenta de que algo estaba pasando. Lo más jodido fue entender que ambos creían que yo era demasiado ingenua para notarlo. Y eso, más que cualquier traición, fue lo que me hirió de verdad, que pensaran que podían jugar con mi dignidad en mi propia casa, delante de mis narices, creyéndose intocables solo porque no había una escena.
un grito o un reclamo frontal. Lo que ellos no sabían era que el silencio también se acumula, y que yo, mientras aparentaba no saber nada, ya había empezado a mirar cada movimiento con otros ojos. Porque si algo aprendí de vivir tantas decepciones, es que la venganza no se improvisa. Se cocina a fuego lento, con paciencia, con estrategia y con una sonrisa en la cara. Justo como ellos me enseñaron sin quererlo. Actualización 1. Desde la última vez que me senté a reflexionar sobre lo que estaba pasando, me dediqué a observar con más atención. Dejé de justificar. Dejé de ignorar los vacíos que antes me esforzaba por llenar con explicaciones bondadosas. Empecé a tomar nota mental, y eventualmente escrita, de cada coincidencia, porque algo en mí ya había cruzado una línea. No era una celosa buscando motivos para discutir. Era una mujer viendo cómo su pareja se deslizaba con cuidado hacia otra sin tener los cojones de decirlo en voz alta. Y la verdad, nada me enfurecía más que eso, la cobardía. La falta de respeto no solo a mi relación, sino a mi inteligencia. La primera confirmación vino un miércoles por la tarde. Yo había tenido un día complicado en el trabajo, lleno de reuniones, llamadas y pendientes que parecían multiplicarse solos. Daniel me escribió al mediodía diciendo que tenía ganas de verme, que me iba a llevar sushi del bueno, del que me gustaba con aguacate extra. Le respondí que probablemente llegaría tarde, pero que si quería pasar más tarde, sería bienvenido. Se ofreció a esperarme en mi casa. Agradecí el gesto. Le dejé la llave con la vecina del frente, como ya había hecho otras veces, y le dije que la recogiera con ella si llegaba antes que yo. Todo parecía normal, hasta que llegué. Eran casi las 7:30 de la tarde cuando estacioné y noté que el carro de Daniel no estaba frente a mi casa. Supuse que quizás había salido por algo, o que se había retrasado. Entré, y todo estaba como lo había dejado en la mañana. Ni comida, ni luces encendidas, ni indicios de que alguien hubiera pasado. Revisé el celular y, para mi sorpresa, no tenía mensajes ni llamadas. Pensé en marcarle, pero algo me dijo que no. Me senté en el sofá, esperando, hasta que a las 8:05 en punto lo vi entrar por la puerta, con una sonrisa nerviosa y 2 bolsas de comida. Cuando le pregunté si había tenido problemas para encontrar estacionamiento, me dijo que sí, que por eso se había tardado. Dijo que fue hasta el centro comercial a buscar el sushi y que había una fila inmensa. Todo muy bien estructurado. Pero lo que no sabía era que yo ya había revisado su ubicación en Google Maps desde su cuenta sincronizada a mi red Wi-Fi, un truco que él mismo me enseñó hace meses cuando buscábamos una cafetería en otra ciudad. Y el historial indicaba que llevaba estacionado en la calle lateral, justo al lado del apartamento de Tatiana, desde las 6:10 de la tarde. No dije nada. Solo sonreí. Me senté a comer, le pregunté por su día, le agradecí el sushi. Mientras él hablaba de un problema en su oficina que claramente estaba inventando sobre la marcha, yo recordaba el momento exacto en que vi la silueta de Tatiana desde mi ventana del segundo piso. Recogiendo su delivery con una camiseta demasiado escotada y una expresión demasiado feliz. Y aunque no lo vi con ella directamente, yo ya tenía toda la pieza del rompecabezas. No hacía falta más. Había estado con ella. O por lo menos cerca, muy cerca. Demasiado cerca como para llamarlo coincidencia. Decidí no atacarlo de frente. Esa era la reacción que él esperaba. Un escándalo, un reclamo, una pelea donde él pudiera hacerse la víctima o acusarme de sacarlo todo de proporción. Pero yo ya no quería eso. Yo no quería explicaciones, ni disculpas a medias, ni promesas vacías. Quería información. Quería pruebas. Quería construir algo lo suficientemente sólido como para que, cuando llegara el momento, no hubiera escapatoria posible. Ni para él. Ni para ella. Porque si algo me parecía detestable, era que 2 personas fueran capaces de traicionar a alguien en su propio espacio, y encima pretender que una seguía siendo la estúpida que les abría la puerta con una sonrisa. Así que me di a la tarea de documentarlo todo. Empecé por registrar las fechas, los horarios, las conversaciones que teníamos por mensaje antes y después de cada visita. Instalé una pequeña cámara en la sala, camuflada como un reloj de escritorio, que apuntaba hacia la entrada y el ventanal.
También coloqué una grabadora de voz automática en el estante de los libros, oculta entre unas novelas viejas. No me importaba si era legal o no, lo que me interesaba era saber la verdad. Quería atraparlos en su rutina. Porque no hay mentira que se mantenga intacta cuando se le expone al tiempo. Y vaya que funcionó. En cuestión de días comencé a tener pequeños fragmentos de conversaciones donde se notaba que Daniel se asomaba por el balcón solo para ver si ya había salido el sol del segundo piso. Como dijo en tono de broma una tarde que yo me hice la dormida. Grabé otra conversación donde ella lo saludaba desde abajo con un hoy si te dejaron salir temprano. Mientras él le respondía vine a ver si alcanzaba el postre antes de que cerraran las cortinas. Nada era explícito, pero todo estaba cargado de segundas intenciones. Y eso era suficiente para mí. Porque cuando alguien se siente cómodo diciendo esas cosas en voz alta, es porque ya cruzó todas las líneas internamente. Solo falta que el cuerpo lo siga. En paralelo, empecé a distanciarme emocionalmente. Le decía que estaba cansada, que tenía muchas cosas en la cabeza, que necesitaba espacio. Daniel, curioso, no protestaba mucho. De hecho, aprovechaba cada excusa para venir por su cuenta a ver si me sentía mejor. En esos días, curiosamente, Tatiana también aparecía más seguido en las zonas comunes, como si compartieran un radar. Cada visita suya coincidía con una aparición de ella en short deportivo, o con un me olvidé las llaves justo cuando él estaba saliendo del baño. Era tan evidente que si yo no estuviera tan furiosa, me habría dado risa. Pero lo que sentía era algo más parecido a una rabia helada. Esa clase de rabia que no te hace gritar, sino planear. La diferencia ahora era que yo no solo estaba herida. Estaba decidida. Ya no se trataba de si me era infiel o no. Se trataba de cómo iba a ser para que lo recordaran para siempre. Porque si pensaron que estaban jugando con alguien débil, iban a conocer exactamente lo que pasa cuando una mujer traicionada decide dejar de callar, y comienza a mirar desde el silencio. Porque en el momento en que dejaron de respetarme, firmaron su sentencia. Y yo estaba más que dispuesta a hacerla cumplir. Actualización 2. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía en la misma proporción que mi desprecio por ellos. No por la supuesta relación, ni siquiera por el engaño en sí, aunque dolía, claro que dolía, sino por la forma tan cínica en que lo manejaban. El descaro con el que se permitían sus miradas, sus bromas disfrazadas de inocencia, sus silencios cómplices justo en los momentos en que creían que yo no estaba prestando atención. Daniel no solo se desvivía por coincidir con Tatiana, sino que empezaba a buscar excusas cada vez más elaboradas para aparecerse en mi casa. A veces llegaba con un café frío, alegando que había pasado cerca y se había acordado de mí. Otras veces decía que se le había olvidado un suéter o unos lentes de sol que claramente no estaban ahí. Empezaba a utilizar mi espacio como punto de entrada, como excusa para merodear lo que de verdad le interesaba. Yo, por supuesto, no era ajena a lo que estaba ocurriendo. Ya no me dedicaba solo a documentar sus movimientos. Ahora jugaba. Le seguía el ritmo, le sonreía cuando mentía, lo abrazaba cuando se iba, y hasta lo animaba a que viniera más seguido, que se sintiera como en casa. No porque quisiera reconquistarlo. Esa parte de mí ya se había apagado por completo. Sino porque necesitaba que se confiara, que bajara la guardia, que creyera que su obra de teatro estaba funcionando. Mientras él se sentía el protagonista, yo estaba escribiendo el guión de su final. Uno de los días más reveladores fue un sábado a media mañana. Le había dicho que estaría todo el día fuera con unas amigas, pero en realidad había coordinado con mi jefe para tomarme el día completo y quedarme en casa sin avisar. Apagué mi carro una cuadra antes, entré por la puerta trasera, y me instalé en el cuarto de lavado, que tenía una ventana que daba directo al porche lateral. Desde ahí, con la cámara de mi celular bien firme sobre una base improvisada con libros y un florero, esperé en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que Daniel apareciera, con su habitual bolsa de panecillos y café. Entró con su llave, dejó todo en la cocina, y luego salió a tomar aire. Tatiana, como si se lo hubieran comunicado por telepatía, salió de su casa 5 minutos después. Llevaba una camiseta blanca y unos leggings que claramente no eran para hacer ejercicio, sino para que se le marcaran hasta los pensamientos. La conversación fue breve, pero no tanto como para que no quedara registrada.
Ella le dijo que pensaba que yo no estaría, a lo que él respondió que no, que yo tenía un día largo y que ni siquiera me había molestado en revisar si le había dejado desayuno. Luego Tatiana soltó una risa de esas que suenan fabricadas, falsa hasta la médula, y le dijo algo como que entonces ya se merecía un premio por soportarme. Él no respondió de inmediato, solo se acercó unos centímetros más de lo normal, y le contestó que a veces solo necesita un respiro para no perder la cabeza. En ese instante, la cámara captó un gesto que me hizo cerrar los puños. Él le apartó un mechón del cabello y ella se quedó quieta, como esperando que pasara algo más. No se besaron, no se abrazaron, no se tocaron de forma descarada. Pero no hizo falta. La tensión entre ambos era tan evidente, tan cruda, tan cobarde, que no necesitaba más para saber que todo estaba consumado. Después de eso, regresé a mi habitación con el estómago revuelto pero con la mente más clara que nunca. Ya no era solo una sospecha o un indicio. Era una certeza. Una certeza que necesitaba usar con inteligencia. No bastaba con confrontarlos, con gritarles o pedirles explicaciones. Eso les daría poder. Les daría control sobre la narrativa. Yo no quería eso. Yo quería que quedaran atrapados en su propia mentira. Que el mismo teatro que ellos habían montado se derrumbara encima de sus cabezas mientras todos los observaban. Así que esa misma noche puse en marcha una trampa más directa. Fingí estar de buen humor, le escribí a Daniel que me sentía mal por haberlo dejado solo tanto tiempo, que quería compensarlo con una cena tranquila, algo íntimo en casa. Le pedí que viniera a eso de las 8. Él, por supuesto, aceptó encantado. Media hora antes de su llegada, fui a casa de Tatiana con una excusa cualquiera, le pedí una taza de azúcar, y mientras ella iba a buscarla, dejé un pequeño sobre en su buzón. Dentro había una hoja impresa con capturas de pantalla de un extracto de la conversación de Daniel conmigo, donde él decía que Tatiana era un tema que ya me tiene cansado, pero no quiero que pienses mal de mí. También incluí una nota escrita a mano que decía, así que tú eres solo el escape, no el plan principal. Pero hey, no lo tomes personal. Tú sabías que no eras la única, ¿verdad? No me interesaba que se peleasen, ni que rompieran. Me interesaba sembrar la duda. Desestabilizar la falsa seguridad en la que ambos nadaban. Y funcionó. Porque al día siguiente, Daniel llegó a mi casa con una expresión extrañamente tensa. No mencionó nada, no hizo alusión a ningún problema, pero estaba inquieto, distraído, como si tuviera la cabeza en otro lugar. No fue difícil actuar normal, reírme con él, preparar un desayuno exageradamente cariñoso y hablar sobre un futuro que jamás tendría lugar. Cada palabra que decía, cada vez que mencionaba lo bien que estábamos, me servía para hundir el cuchillo un poco más. Porque mientras él intentaba mantener el equilibrio, yo ya había removido los cimientos de su doble vida. Y así seguí. Día tras día, empujando con pequeñas acciones. Comentarios sembrados con precisión quirúrgica, gestos cuidadosamente calculados, silencios incómodos que lo obligaban a llenar los vacíos con sus propias inseguridades. Él no sabía qué sabía yo, ni cuánto, ni si me estaba volviendo a enamorar o si simplemente lo estaba vigilando. Y eso, esa incertidumbre, fue mi primera forma de venganza real. Porque cuando una persona pierde el control sobre la mentira que construyó, empieza a destruirse por dentro sin necesidad de que tú levantes un solo dedo. Yo solo observaba. Tomando café. Esperando. Porque aún no era momento de que se cruzaran en público. Para eso, todavía estaba preparando el escenario. Uno que no iban a olvidar nunca. Actualización 3. Cuando me di cuenta de que el terreno estaba listo, cuando vi en sus rostros esa falsa tranquilidad mezclada con la tensión de saberse en una cuerda floja sin saber qué tan cerca estaban de caer, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Pero no quería que se sintiera como una simple confrontación. No buscaba una escena de celos vulgar ni un ataque directo que pudieran desechar con algún discurso hipócrita. Yo quería que la verdad se les clavara como una lanza en público, donde no tuvieran forma de evadirla. Quería que no solo cayeran frente a mí, sino frente a todos los que alguna vez pensaron que lo nuestro era real. Así que, con el mismo cariño con el que Daniel envolvía sus mentiras y Tatiana sus movimientos de vecina amable, me dispuse a planear el evento que los dejaría marcados de por vida.
decidí organizar una fiesta. Nada ostentoso, pero sí lo suficientemente importante como para justificar la presencia de ambos sin levantar sospechas. Me inventé que había recibido una oferta para ascender en mi trabajo, algo que tenía cierto aire de verdad porque efectivamente había aplicado a un puesto mejor, y que quería celebrarlo con una noche entre amigos. Elegí el viernes siguiente, uno de esos días donde el vecindario solía estar más activo y todos tenían la costumbre de dejarse caer con una botella de vino o una bandeja de comida casera. Me encargué de correr la voz con antelación, de repartir invitaciones virtuales, de crear un grupo de WhatsApp donde puse a varios conocidos, incluidos algunos vecinos con los que Tatiana solía compartir eventos sociales. Sabía que ella vendría. Le encantaba sentirse parte del centro, aparecer perfecta en cualquier escenario, y lo más probable era que ni siquiera sospechara que la fiesta era, en parte, diseñada para ella. A Daniel lo invité personalmente, con el mismo entusiasmo con el que solía invitarlo a mis cumpleaños. Fingí estar emocionada, le pedí que me ayudara a preparar los cócteles, que llegara temprano para que organizáramos juntos los bocadillos. Él aceptó de inmediato. No había ni un solo indicio en su actitud de que sospechara algo. Tal vez en su mente estaba convencido de que todo estaba controlado. Que mi silencio era olvido. Que mi cariño era recuperación. Pero lo que no sabía era que mientras me abrazaba y me ofrecía llevar la hielera de su carro, yo ya tenía preparado hasta el último detalle del espectáculo que venía. Durante la semana previa, me encargué de revisar todos los archivos que había acumulado en los últimos meses, capturas de pantalla de sus mensajes, grabaciones de sus charlas inocentes en el porche. E incluso 2 clips donde se les veía entrando al mismo edificio con solo 10 minutos de diferencia, aunque ella vivía en otro lugar y supuestamente solo estaba de visita. Organicé toda la información en una presentación visual, sin exagerar ni dramatizar demasiado, solo dejando que los hechos hablaran por sí solos, y la edité en video con una base de audio suave al principio, que luego se transformaba en algo más crudo, más revelador. No era vulgar ni sensacionalista. Era claro, directo, innegable. El día del evento, me levanté temprano, hice limpieza general, decoré la casa con guirnaldas y luces de neón suaves, armé una mesa de snacks digna de revista. Y me aseguré de tener música suficiente para que la fiesta se sintiera animada sin llegar al descontrol. A Daniel le pedí que trajera su parlante portátil y unas botellas de vino blanco, lo que hizo con su habitual aire de novio comprometido. Durante toda la tarde estuvimos en modo pareja feliz, cocinamos, reímos, tomamos una copa mientras preparábamos los dips, e incluso me abrazó desde atrás mientras yo revolvía una salsa, diciéndome que estaba orgulloso de mí. Yo respondí que yo también lo estaba. No mentí. Estaba orgullosa, pero no por lo que él pensaba. La fiesta comenzó a eso de las 8:15 de la noche y, como esperaba, fue llenándose poco a poco. Amigos del trabajo, algunos vecinos, gente del círculo de Daniel, y, por supuesto, Tatiana, que llegó justo cuando comenzaba a formarse ambiente. Llevaba un vestido negro ajustado, sandalias de tacón fino, y el pelo recogido con la precisión de alguien que no da puntadas sin hilo. Fingió que se sorprendía de la decoración, me felicitó con ese tono empalagoso que usa cuando quiere agradar. Y luego se acercó a Daniel con un qué gusto verte aquí que pretendía sonar casual pero que solo a mí me sonó coreografiado. No me molesté. No tragué saliva. No sentí celos. Solo asentí con la cabeza, como quien se sabe a segundos de presenciar la explosión y ya tiene listas las palomitas. La primera parte de la noche fue normal. Conversaciones triviales, brindis espontáneos, fotos grupales para Instagram, e incluso un pequeño discurso de uno de mis amigos felicitándome por el supuesto ascenso. Cuando pasaron las 11, hice un anuncio general. Dije que, para cerrar la noche, quería compartir un pequeño video con todos, algo que, según mis palabras, resumía lo que significaba para mí crecer, madurar, y aprender a rodearme de las personas correctas. Daniel sonrió, se sentó en el sofá con una copa en la mano. Tatiana se acomodó cerca de la ventana, junto a una amiga. La música bajó. La luz disminuyó un poco. El proyector se encendió. Y comenzó. Primero aparecieron imágenes mías, con música suave, escenas cotidianas, momentos felices. Luego, lentamente,
Empezaron a mezclarse las grabaciones, la cámara captando a Daniel mirando por el ventanal cuando Tatiana pasaba, los audios donde ella preguntaba si hoy sí estaba solo. La imagen congelada de una conversación con fecha y hora donde él le decía que ya la tenía a punto de caramelo, solo necesitaba que tú salieras con el top blanco. Los murmullos comenzaron de inmediato. Se oyeron respiraciones agitadas, una copa que se rompió al caer al piso, y un murmullo entrecortado de alguien diciendo ¿qué carajos es esto? Daniel se quedó pálido. Tatiana parpadeaba como si no entendiera lo que veía. Y yo, en el centro de todo, los observaba sin expresión, saboreando el silencio denso que llenaba la sala como una condena sin apelación. Cuando terminó el video, me acerqué al proyector y lo apagué lentamente. Me di la vuelta y, sin necesidad de levantar la voz, dije que a veces uno no necesita una venganza espectacular. A veces, basta con dejar que la verdad hable. Y cuando la verdad tiene suficiente peso, destruye sola. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a justificarlos. Daniel no pudo articular una palabra. Tatiana salió por la puerta casi corriendo, tropezando con una silla en el camino. Y yo, por primera vez en meses, respiré tranquila. No porque lo hubiera perdido todo, sino porque, por fin, había recuperado lo más importante, el control. Y lo había hecho sin escándalos, sin insultos, sin rogar. Solo mostrando la verdad con la precisión de un bisturí. Como una herida limpia. Que arde. Pero no se puede negar. Actualización 4. El instante que siguió a la proyección no fue de caos, como uno podría imaginar, sino de un silencio absoluto que se sintió más devastador que cualquier grito. Era ese tipo de quietud incómoda que se arrastra por la piel como electricidad estática, que obliga a las personas a mirarse entre sí sin saber si deben quedarse, consolar, disculparse o simplemente huir. Y ahí, en el centro de ese terremoto en pausa, estaban ellos dos, Daniel con las manos aún firmes sobre su copa, mirándome como si yo me hubiera convertido en una versión de mí que no conocía. Cuando en realidad esa siempre fui yo, simplemente nunca necesitó salir, y Tatiana completamente tiesa, sin saber si fingir inocencia, indignación o desmayo. Pero lo mejor fue que no hice nada más. No necesitaba hacerlo. Porque lo verdaderamente cruel no fue lo que mostré, sino lo que dejé sin decir. La ambigüedad exacta que los obligaba a preguntarse si había más. Si tenía más pruebas. Más grabaciones. Más detalles. Porque la duda, en ese contexto, era una bomba nuclear silenciosa. Las primeras personas en levantarse fueron mis compañeros de trabajo. Uno de ellos me tocó el hombro y me dijo en voz baja que no sabía si debía felicitarme o disculparse, pero que había sido lo más increíble que había visto en años. Otra amiga me abrazó por detrás y me dijo que estaba orgullosa de mí, aunque le temblaban las manos. Todos sabían lo que había pasado sin que yo tuviera que explicar nada. Porque cuando la traición es tan evidente, tan grabada y proyectada ante decenas de testigos, no hay versión alternativa. No hay defensa posible. Y esa fue mi venganza, que no pudieran huir hacia la mentira. Daniel tardó unos segundos en reaccionar. No se levantó de golpe ni comenzó a gritar. Su ego era demasiado grande para permitirle mostrar desesperación tan rápido. En cambio, se quedó sentado, mirándome con una mezcla de incredulidad y rencor, como si yo fuera la que había roto algo. Abrió la boca y lo único que dijo fue que si quería hablar en privado, podríamos hacerlo. Yo le respondí que no había nada que aclarar, porque todo estaba claro, proyectado y grabado. Que si tenía algo que decir, podía hacerlo allí, frente a todos. Que no iba a permitir que se escondiera detrás de una conversación privada, después de haber tenido semanas enteras para decirme la verdad en la cara. Él no supo qué contestar. Se levantó, miró a Tatiana, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos del suelo, y luego me dijo, casi en un susurro, que me había pasado. Le respondí que no, que ellos se habían pasado. Yo solo había devuelto lo justo. Tatiana, por su parte, intentó salir sin hacer ruido, como si al moverse despacio pudiera desaparecer. Pero uno de los vecinos, que había sido durante años parte de su pequeño club social, la detuvo en la entrada y le preguntó si eso también formaba parte de su rutina de yoga de los domingos. Fue un comentario seco, burlón,
que ella fingió no haber escuchado, aunque el rubor le subió por el cuello como un incendio. No sé qué fue más doloroso para ella, la exposición o la humillación social que venía detrás. Porque en ese vecindario, donde todos jugaban a las buenas maneras pero se alimentaban de rumores como buitres, eso era una sentencia a cadena perpetua. Sabía que no podría volver a caminar por ese conjunto residencial sin que la señalaran, sin que las otras mujeres fingieran sonrisas y luego cuchichearan a sus espaldas. Y eso, honestamente, era parte del castigo que más disfrutaba. No por ser cruel, sino porque ella lo había elegido. Nadie le apuntó con un arma para meterse con el novio de la mujer que le prestaba azúcar, que la saludaba cada mañana con un buen día genuino. La fiesta, por supuesto, se disolvió en cuestión de minutos. Algunos se fueron sin decir palabra. Otros se quedaron unos minutos más, como si no supieran si debían quedarse a consolarme o respetar mi espacio. Pero yo estaba tranquila. No lloré. No me derrumbé. Me senté en la barra con una copa de vino y dejé que el silencio terminara de hacer su trabajo. Daniel salió sin despedirse. Ni siquiera se llevó la hielera ni el parlante. Me pareció simbólico. Como si su partida fuera también la renuncia final a todo lo que intentó fingir. Tatiana, por su parte, se fue por la puerta trasera, la misma por la que tantas veces fingió que venía solo a dejarme un paquete por equivocación o a saludar por cortesía. Cerró la puerta con tanta suavidad que parecía tener miedo de hacer ruido. Como si con eso pudiera evitar el juicio que ya estaba sellado. Horas más tarde, cuando la casa ya estaba vacía y solo quedaban las luces bajas y el eco de la música que ya no sonaba, me recosté en el sofá y respiré hondo. No tenía dudas. No sentía culpa. Tampoco alivio inmediato. Era más bien una sensación densa, como si me hubiera quitado una segunda piel que llevaba meses podrida por dentro. Me quedé allí por un buen rato, repasando cada rostro, cada reacción, cada expresión de sorpresa, de vergüenza, de horror. No por morbo, sino porque necesitaba grabar cada segundo. No para recordarlo con dolor, sino con la certeza de que, a diferencia de lo que ellos creían, yo nunca fui la ingenua. Fui la estratega. Y ellos, los actores de su propia ruina. En la madrugada, justo cuando estaba apagando las últimas luces, mi celular vibró. Era un mensaje de Daniel. Decía que necesitaba verme, que no quería terminar así, que yo había sido cruel y que nadie merecía ser humillado públicamente. Lo leí, lo releí, y no contesté. No porque no tuviera algo que decir, sino porque ya no hacía falta. Había hablado de la única manera que realmente tenía impacto, con hechos, con verdades, con pruebas. Él eligió burlarse en mi cara. Yo elegí que todos lo vieran haciéndolo. La diferencia es que ahora, ni siquiera tenía un lugar donde esconderse. Porque cuando te desnuda la verdad, ni la excusa más elaborada sirve de abrigo. Actualización final. Desde la noche de la fiesta, la atmósfera en mi hogar había cambiado de forma drástica, y en lo personal, la transformación fue aún más profunda. Mientras la mayoría de mis conocidos se esforzaba por reaccionar con lástima o burla contenida, yo decidí que la venganza debía cumplirse con la precisión de un reloj suizo. Durante esos 3 meses transcurridos, cada segundo se tradujo en una estrategia cuidadosamente elaborada, en un camino silencioso pero firme hacia la libertad. Daniel, que alguna vez se presentó con la confianza de alguien que dominaba la situación, se vio envuelto en una espiral de reacciones desordenadas. Intentó, en más de una ocasión, comunicarse conmigo a todas horas. Sus mensajes y llamadas se amontonaban en mi buzón de voz en una mezcla de arrepentimiento y furia contenida. Implorando la oportunidad de hablar en privado, como si en una conversación suave pudiera deshacer el daño hecho. Pero yo ya había decidido, mucho antes de ver la primera señal de remordimiento, que no había vuelta atrás. La verdad había sido expuesta de tal forma que incluso su orgullo se quebró. No era el hombre al que conocí, y menos aún el hombre que merecía una segunda oportunidad en mi vida. De esos intentos desesperados, algunos se hicieron públicos de manera involuntaria. Un antiguo colega, que en el ambiente laboral solía comentar entre risas lo insólito de la situación, me informó que el Departamento de Recursos Humanos había recibido una denuncia anónima. Al parecer, alguien había filtrado pruebas adicionales sobre sus múltiples escapadas, y en consecuencia,
se inició un proceso disciplinario en su oficina. Esa noticia recorrió círculos laborales y sociales con la velocidad de un incendio forestal. Amigos, conocidos y hasta familiares se vieron inmersos en el embrollo, cada uno tomando partido a su modo. Sin embargo, la justicia de esos entornos era tan inconstante como una brisa en un día de verano, y nada podría retrotraer lo que había sucedido aquella noche en mi sala. Mientras tanto, la vecina Tatiana, cuyo silencio había sido tan calculado como sus acciones en aquellos meses anteriores, no tardó en enfrentar su propia ruina. En el transcurso de semanas se supo que sus contactos, aquellos que antes admiraban su apariencia y su forma de flirtear sin censura, comenzaron a distanciarse. Invitaciones a reuniones importantes y eventos sociales se fueron esfumando, y el murmullo que se convertía en condena social se intensificó. Una amiga en común comentó en una conversación casual que, en su mundo tan cerrado de buenas maneras, la traición se paga caro, y la reputación se erosiona hasta quedar como nada más que una sombra. Tatiana, acostumbrada a moverse con total impunidad, ahora se veía obligada a encarar una cruda realidad en la que su imagen se desmoronaba ante los ojos de todos. Y en ese proceso, su seguridad, que siempre había sido tan aparente, se transformaba en una coraza vacía, incapaz de ampararla frente a las consecuencias de sus propios actos. Por mi parte, decidí que una de las formas más definitivas de romper con el pasado era reinventarme. Sin dejar que el dolor se convirtiera en un lastre, me comprometí a comenzar un nuevo capítulo con la seguridad de que jamás permitiría que alguien manipulase mi vida de nuevo. Cambié mi dirección, corté la comunicación con personas que habían sido cómplices sin saberlo de su doble juego, y me lancé a nuevos proyectos. El viaje que emprendí poco después de la fiesta no fue simplemente una excusa para escapar, fue una travesía de redescubrimiento personal. Me uní a un grupo de amigos que, como yo, entendían que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en amarguras, y abracé nuevas oportunidades laborales que me hicieron sentir valorada y respetada. Con cada paso, sentía que recuperaba el control que tanto me había sido arrebatado en aquellas semanas de engaño. Mientras Daniel se debatía entre su arrepentimiento y la futilidad de intentar reconstruir algo que se había derrumbado, su incapacidad para ocultar la vergüenza lo marcó de forma indeleble. Las llamadas dejaron de ser frecuentes y sus mensajes se volvieron esporádicos, llenos de excusas que hoy me parecen patéticas. Lo que empezó como una lucha interna de sentimientos confusos se transformó en la certeza de que, en la venganza que yo había tejido, no había espacio para la compasión. Mientras él buscaba la manera de reparar el daño, yo me negaba a ofrecerle siquiera una mirada de indulgencia. Porque la verdadera venganza no radica en infligir dolor físico o en gritar la confrontación, sino en despojar a alguien de la reputación, del poder de su manipulación y del refugio que antes su silencio le ofrecía. Los últimos días se sucedieron con la rutina de alguien que ha asimilado una lección dura, pero necesaria. Me encontré con antiguos amigos que, al verme, me felicitaron con una mezcla de admiración y alivio, como si mi victoria fuese un triunfo compartido. Una revancha contra todos esos engaños que se habían impuesto de forma insidiosa. Una vieja amiga, que en su voz entrecortada confesó, «Nunca pensé que serías capaz de transformar tanta rabia en algo tan hermoso», me reafirmó que, a veces, de las peores traiciones nacen las historias más poderosas de empoderamiento. No se trataba ya de eliminar un capítulo doloroso, sino de reconstruir cada parte de mí que había sido despojada de su luz. La historia, tal como ocurrió, no terminó con una discusión acalorada ni con lágrimas derramadas en la oscuridad de una habitación. Terminó de forma definitiva, como el cierre de un libro en el que cada página ha sido escrita con la tinta de la verdad, de la dignidad y del inquebrantable deseo de ser dueña de la propia historia. Daniel y Tatiana quedaron suspendidos en un punto de su existencia en el que la mentira ya no servía de manto, y yo, habiendo reclamado el control absoluto, me dispuse a vivir el resto de mis días con la convicción de que la venganza, cuando se sirve con la exactitud de un plan bien ejecutado, no es solo un acto de represalia sino también de liberación. Al fin y al cabo, cuando te despojan de tu espacio, de tu honor, la única respuesta real es demostrar que la verdad, por muy cruel que sea, siempre encuentra la forma de resplandecer con luz propia, dejando a los traidores naufragando en la penumbra de sus propias mentiras.